Feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Feliz tarde ya de sábado aquí en su programa Puesta de Sol. Es agradable darle a ustedes la vuelta, ¿verdad? Comenzamos este programa deseándole a todos que hayan pasado un sábado de mañana agradable, feliz, bendecido. Y estamos aquí ya iniciando su programa a Puesta de Sol. Y la página sí se dobla, ¿verdad? Porque iniciamos con esta sesión que normalmente usted la recibe al final del programa, pero que estamos ahora en una programación especial de este día y vamos a tener esa participación ahora al inicio del programa. Estamos aquí deseando, ¿verdad? De todas maneras, a los que están ahí conectados, que vayan compartiendo el link de esta programación, que recuerden que debe llegar a todos aquellos que ustedes quieren que conozcan la palabra de Dios. Y es especial el momento porque estamos cerrando el mes de septiembre, el mes dedicado internacionalmente al mes de la Biblia. Y esta es una buena oportunidad para usted compartir el estudio de la Biblia que se hace en este programa en diferentes formas. Y también hacer que otros entiendan que hay muchas historias maravillosas y muchos consejos en la palabra de Dios o la Biblia. En esta oportunidad que tendremos ahora, vamos a estrenar una nueva guía de estudio. Ya terminamos, ¿verdad?, de estudiar esta mañana y cerrar el libro de Éxodo. Y ahora tenemos una nueva guía tan interesante como la que acabamos de tener acerca del libro de Josué. Lecciones de Josué acerca de la fe es el título de la nueva guía de estudio o folleto de escuela sabática que usted conoce. Entonces, esta será, ¿verdad?, la manera en que vamos a estar estudiando en este último trimestre del año. Así que sería bueno que usted empiece a buscar la manera de adquirir su folleto de escuela sabática, pero mientras usted tiene una Biblia, usted va a buscar en la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, el sexto lugar en los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, está el libro de Josué. Y ahí usted podrá ir marcando lo que relata cada lección hasta que usted tenga la guía y pueda así seguir una secuencia de las lecciones que contiene la guía de estudio de la escuela sabática y que le permite encontrarse con la historia real del libro de Josué. Será muy interesante compartir con ustedes las enseñanzas de esta lección. Así que vamos a entrar hoy en la lección número 1, estrenando la lección número 1 de este libro titulado La fórmula del éxito. Qué maravilloso comenzar un libro y tener una fórmula de éxito, ya empieza a ser interesante, ¿verdad que sí? Así que aquí estaremos estudiando el libro de Josué y iniciándolo exactamente en el capítulo 1. Capítulo 1 con varios versos, tendremos el contenido general de la lección. El verso central o verso de memoria se encuentra en Josué capítulo 1 y verso 7. Y este es un verso que usted de alguna manera ha escuchado. Vamos a compartirlo en esta tarde para iniciar la introducción de la lección número 1 del libro de Josué. Y dice allí: solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley mi siervo Moisés te mandó. Vamos a repetir eso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer
hacer, eso es bueno que lo tomemos en cuenta, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Verdad? Hace unos minutos compartía, ¿verdad?, con alguien del equipo acá de Puesta de Sol, que este verso es una fórmula para el éxito realmente, porque nos está diciendo lo que debemos hacer, aunque es no hacer lo contrario, para ser prosperado. Y está clarísimo, no apartarnos de la ley de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha, y esto será lo necesario para ser prosperado. Vamos entonces a ver cuál es el contenido general de esta lección número 1 y de quién realmente vamos a hablar. En esta introducción, como dice, tras 40 años de peregrinación, se había levantado una nueva generación en el pueblo de Israel y había llegado la hora, estaban a punto de conquistar la tierra prometida. Pero ¿qué había pasado con Moisés? Moisés había muerto y un nuevo líder ya había sido escogido por Dios para completar este éxodo, para llegar a la promesa real del éxodo, que era entregarle la tierra de Canaán. Y usted se va a sorprender. Antes de emprender la conquista, tanto el nuevo líder como la nueva generación, ¿verdad?, que ya había muchos jóvenes, había nacido una nueva generación, había que confiar plenamente en Dios. Y mientras la generación actual también, llámese nosotros, se encuentra en la frontera de la Canaán celestial, el mandato es el mismo. Seamos valientes y nos esforcemos bastante para alcanzar la prosperidad y el éxito. Así que el mandato también de Josué 1:7 es para nosotros hoy. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. El contenido de la lección estará en dos grandes títulos: Introducción, que es para ver la parte inicial de la historia de Josué, la misión de Josué, y entonces veremos ahí Moisés y Josué, la estructura del libro, heredar las promesas, el esfuerzo y la valentía, y el éxito de la misión que se le dio a este líder, nuevo líder del pueblo de Israel. Así que vamos a compartir algunas citas donde vamos a encontrarnos con la primera parte de la lección. Y ella le va a hablar de que Josué fue titulado también el nuevo Moisés. Vamos al capítulo 1 de Josué y vamos a leer, a compartir los versos del 1 al 3. Y así comienza la historia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vaya tomando dónde viene el árbol genealógico de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El mandato, verso 3, ese fue el mandato a Josué. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí estaba el Señor gozándose de entregar la promesa, haciendo cumplir la maravillosa promesa que se le dio a Moisés, y se le estaba dando ahora la orden específica a Josué, porque realmente comienza siendo un eco de la misma promesa dada a Moisés, por lo cual se le llamó a Josué el nuevo Moisés. Pero realmente, ¿qué se dice acerca de Josué en la Biblia? Vamos a ver Éxodo 33:11, una referencia, ¿verdad?, de ahí del segundo libro de la Biblia, para ver qué se dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Recuerdan eso? Claro que sí. Como le hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué pasaba con él?
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ya tenía el llamado de Dios. Se dice que siempre estaba ahí cerca del tabernáculo, del santuario, cuando Moisés iba a hablar con Dios y a reunirse. Así que ya iba encaminándose a la dirección y a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver Deuteronomio 18:15, cual hay una promesa profética, ¿verdad? Semejante a la de Moisés. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Esta fue una profecía dada para el joven Josué. Así que Josué ya tenía un llamado interno personal de nuestro Dios para este nuevo liderazgo de llevar al pueblo de Israel a la Canaán terrenal donde había sido prometida toda esa heredad. Así que se le dio una orden a Josué, pero también había un esquema especial en esta orden. El primer capítulo de Josué le puede servir completo, yo lo invito a estudiarlo completo, de toda la introducción del libro, y también comprende los discursos que se corresponden y que quedan en sesiones diferentes acerca de la historia completa del liderazgo de Josué. Realmente allí en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el capítulo 13 y en el capítulo 22, que más adelante se van a desarrollar, nos habla de que hay 4 sesiones principales que caracterizan específicamente este proceso de Josué de llegar hasta la tierra de Canaán. El primero era pasar, recuerda, pasa este Jordán. El segundo era poseer, posee la tierra que pisen la planta de tus pies. Luego era repartir, ¿verdad? Conquistar, distribuir la tierra a todo el pueblo de Israel. Y el último era el servicio que debían ofrecer a Dios, ante todo, por esta promesa alcanzada. Así que pasa, posee, reparte y sirve. Son las 4 sesiones especiales del mandato al joven Josué. Después vamos a ver en esta quiénes realmente heredan la promesa que hizo Dios. La tierra fue una promesa de Dios. Y cuando leemos en Josué que se le entregó la tierra, es como un regalo de Dios, porque el verdadero dueño de la tierra, de toda la tierra, es nuestro Dios. Así que hubo una señal clara de que esa tierra no se estaba dando al joven Josué, al líder Josué. Dios dijo, de ustedes. Y entonces eso significa que era para todo el pueblo de Israel que había llegado a través del Éxodo hasta ese punto de la historia. Leamos en el mismo capítulo 1 los versos del 4 al 6 y vamos a ver allí cómo esta tierra prometida realmente se confirma como una promesa de Dios y una herencia del Dios del cielo. Desde el desierto, dice la cita, y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, y aquí la promesa, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Y este verso, conocido por todo, pero miren lo interesante de la correlación de la cita completa del capítulo 1 de Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, ¿vieron las sesiones que hablamos? Por la heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios es fiel. Dios promete y cumple, porque no es hombre para mentir. Y le estaba pidiendo a Josué
que se forzara y fuera valiente. ¿Qué significaba eso exactamente? Porque la cita anterior dice que nadie le quitaría la tierra a ellos. ¿Y por qué había que ser valiente? ¿Contra quién iban a luchar? Esfuérzate era precisamente porque en el verso 1 nos dio la fórmula. Y para alcanzar la fórmula de la prosperidad en Cristo, de la prosperidad en nuestras vidas, hay que forzarse a cumplir la ley de Dios. Hay que forzarse, porque nuestra naturaleza humana no tiene la tendencia al bien. Hay que hacer un esfuerzo para alcanzar hacer lo bueno delante de Dios. Y sé valiente porque exactamente la historia le va a relatar que esta tierra de Canaán, ni el poderoso ejército de Egipto había podido conquistarla. Entonces había que buscar una valentía extraordinaria para que esta tierra no le fuese arrebatada por los que podían convertirse en los enemigos del pueblo de Israel. Esfuérzate y sé valiente, porque esta tierra está llena de riqueza, es una tierra poderosa y deben permanecer fieles para que esto sea de ustedes por siempre. Así que la tarea de Josué implicaba desafíos abrumadores que venían sobre él. Las murallas de las ciudades cananeas eran murallas muy altas y la población de esta tierra realmente estaba entrenada para la guerra continuamente. Y ahora llegaba este pueblo que venía sin las poderosas armas para valerse y poseer la tierra que Dios le había prometido. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Queremos las promesas de Dios, ¿verdad? Queremos que se cumpla en nosotros todo lo que Dios nos ha prometido. Pues debemos esforzarnos y debemos batallar, pelear la batalla de la fe para alcanzar las promesas de nuestro Dios. Y esa es una de las lecciones que nos deja esta historia de Josué. Vamos a ver a Josué ahora en el mismo capítulo 1, los versos 7 al 9. ¿Cuál exactamente fue lo que Dios le pidió a Josué para que se esforzara? Dice allí, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es el verso de memoria. No te apartes de ella, ni a la diestra, ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que cumpla. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a leer el 9, pero yo con el verso 8 podría quedarme y dormir tranquila. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La lectura del libro de Josué es algo maravilloso. La historia del libro de Josué es captar la misma promesa de nuestro Dios en estos días a nosotros. Así que allí vemos realmente que el esfuerzo va más allá de un esfuerzo físico para combatir, sino un esfuerzo interior para obedecer a nuestro Dios. Los cristianos se enfrentan continuamente hoy también a desafíos similares como lo de Josué en el cumplimiento de la misión que se le encargó, ¿verdad? Y Cristo le ha dicho, yo estaré contigo. Y es la misma promesa que hace Dios a nosotros hoy. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Luego que vamos cerrando la lección, nos habla de que esto fue la prosperidad y el éxito de Josué, ¿verdad? Fueron algo que también se pueden valer en entender qué significa la prosperidad y el éxito. Vamos a ver el Salmo 1 y los versos del 1 al 3. Salmo 1, verso del 1 al 3, para ver qué nos dice el salmista acerca de la prosperidad y el éxito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Querido hermano y amigo que está aquí conectado con nosotros y que está siguiendo ya, ¿verdad?, el hilo de esta lección tan importante, en el objetivo principal de la misma es entender que la obediencia a Dios y a su ley, que son lo que vimos en el Éxodo, los 10 mandamientos completos, es el camino al éxito de cualquier hombre y mujer. Porque la ley de Dios simplemente nos da las alertas para no fracasar. Y el contrario al fracaso es el éxito. Así que procuremos nosotros esforzarnos a cumplir la ley de Dios. Porque la prosperidad debe ser un motivo de vida. Porque Dios es el que nos ha dicho que quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Vamos a ver qué se dice en relación a la ley y a la fe. ¿Cómo entonces funciona el que yo pueda cumplir la ley de Dios? Vamos a ver una cita que tenemos en Romanos 3:31. Sin control nos ayuda en esta cita. Vamos a ver cómo se ve la confianza y la fe. Porque si Dios nos promete estar con nosotros, nosotros tenemos que tener confianza en Él para poder trabajar y esforzarnos por obedecer. Romanos 3:31, gracia, control. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es un verso que nos deja algo por entender, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La fe es la convicción, ¿verdad?, en las cosas que no vemos, creerla aunque no podamos verla. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. El conocimiento de su palabra nos ayuda a confiar en Dios. La entendemos y entonces podemos confiar. Porque nadie confía en quien no conoce. Dios debe ser conocido a través de su palabra y en nosotros se ha de desarrollar la fe. La confianza en Dios nos lleva a ser obediente a su ley. Porque Dios, su promesa, cuando Él nos entrega sus promesas, entonces nosotros, motivados por la fe en Él, por la confianza en Él, fácilmente podemos obedecer. En el Antiguo Testamento, la ley se considera como una fuente de alegría, una fuente de deleite. Dice que la ley, dice también el salmista, que la ley es como la miel, ¿verdad? Y como el cristal. O sea, se considera algo que nos da gozo. Obedecer no es una carga. Obedecer la ley de Dios, como estudiamos en el Éxodo, es un gozo. Es algo que nos conecta con nuestro Dios y nos hace conocer todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos cerrando la lección y lo haremos con la nota profética que siempre compartimos con ustedes. Y aquí está, de Elena G. de Juan, en Patriarcas y Profetas, en la página 458. Compartimos con ustedes y esto le da un cierre final a esta lección número 1. Josué
Era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Valeroso, decidido, perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y sobre todo inspirado por una viva fe en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Durante la permanencia en el desierto, él sirvió como primer ministro de Moisés y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Como dijimos al principio, Josué ya iba recibiendo el llamado de Dios y correspondía a ese llamado. Así que tiene una hermosa nota, una biográfica de Josué, para que de ahora en adelante usted en la lección piense correctamente en el líder que fue para el pueblo de Israel. Nos anuncian la puesta del sol, hoy 6:32, hora del Atlántico, en nuestro país, República Dominicana. Y entonces ha llegado el momento de que podamos compartir con ustedes la despedida del sábado. Así que vamos a estar cantando el himno 550 y orando con ustedes para entregar este día a nuestro Dios. Alabemos, himno 550. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Bien, hemos alabado a nuestro Dios con este himno de despedida del sábado y agradecemos que usted esté ahí esperando despedir el sábado con nosotros. Pero antes de que pasemos a la oración, este programa apenas está comenzando, así que usted ora con nosotros y se mantiene ahí para la siguiente interesante parte que realmente cierra el programa. Y oremos ahora. Y esté quieto ahí, se mantiene hasta que el programa llegue a su final. Oremos. Nuestro Dios y amante Padre que estás en los cielos,
Bendito sea tu nombre, Señor. Cuán hermoso es estudiar tu palabra. Gracias infinita porque de una manera especial ha instruido a hombres y mujeres a hacer un resumen, a crear estas guías de estudio para que podamos estudiarla de una manera más sencilla, más fácil y también de una manera sistemática. Enséñanos, mi Dios, el camino a la fe. Enséñanos a tener confianza absoluta en tus promesas y enséñanos a reconocer que obedeciéndote, mi Dios, es que podemos alcanzar la prosperidad en todas las cosas. Señor, gracias por este sábado que hemos pasado. Gracias por las bendiciones recibidas en él. Te pedimos que este inicio de semana, mi Dios, podamos hacerlo contigo. Que la guianza del Espíritu Santo, la protección de los ángeles, esté en medio de tu pueblo y de todos aquellos que necesiten y deseen que tú puedas acampar junto a ellos. Dios eterno, da tu palabra en lo que resta, Señor, para que podamos enseñar a otros a amarla y a obedecerla. Permite que pueda seguir siendo una inspiración para muchos y que también llegue al conocimiento de todo aquel que la necesite. Bendito sea tu nombre, mi Dios, eternamente lo sea. En el nombre de Jesús te rogamos estas bendiciones. Amén, Señor. Amén. Una feliz semana para todos y todas, para nuestro equipo de apuesta de sol. Y así pasamos a nuestra querida Sarat para que pueda ustedes recibir la parte final de esta tarde en su programa Apuesta de Sol. Les deseamos una bendecida semana. Feliz semana para todas aquellas personas que están conectadas en este momento con el programa Puesta de Sol. Deseamos que el Señor le bendiga de gran manera, que el Señor le conceda los deseos de su corazón. Y recuerde, Dios siempre es fiel. Entonces, nosotros también debemos ser fiel para poder disfrutar, deleitarnos con las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Damos las gracias a Dios porque nos da la oportunidad de ver una nueva semana. Como ya podemos ver, van cambiando el tiempo, las horas, y entonces ahora no invertimos. Ahora, mi querida Rosalba inicia la programación, y entonces en este momento a mí me toca estar en el medio. Así que eso es parte de que vamos rotando con los tiempos, y bueno, es un equipo. Esa querida Rosalba estuvo presentándonos la primera lección de este último trimestre del año, interesantísima. Ya me la estuve revisando, no le voy a hacer ningún comentario porque ya nuestra Rosalba nos ha traído el resumen de, me imagino, para que nosotros vayamos ahí conectando, ¿no? Con el interesante mensaje que viene a lo largo de este trimestre, que de una forma u otra conecta con el trimestre que ya ha pasado. Así que damos las gracias a Dios porque otra vez estamos aquí para traer otro contenido especial de edificación para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y cada sábado el Señor trae un mensaje y nos habla a través de ese invitado o invitada que nosotros traemos. Claro, siempre hacemos la selección de invitado bajo la dirección del Espíritu Santo, no es nosotros. Oramos y el Señor nos indica quién estará trayendo el mensaje. Y hoy tenemos al joven Edison, quien es el encargado de restaurar de la Estación Central Dominicana de los Adventistas, que está en la Juan Sánchez Ramírez, esquina Máximo Gómez, donde hay una comida sabrosa. El invitado hoy, claro, no viene a hablarnos de comida, no, jamás. Viene a hablarnos del alimento, o sea, no viene a hablar de la comida física que nos imaginamos, sino que nos viene a hablar de este alimento espiritual. Y ha titulado el tema Fe en tiempo de crisis. Así que quiero invitarle a que usted se quede con nosotros. De igual manera, que comparta el enlace con sus contactos, que también usted lo comparta en sus redes sociales. Así, las personas que le siguen, pues van a ver el contenido y en algún momento, pues, lo van a activar para poder el mensaje. Así que fe en tiempo de crisis es el mensaje que tenemos hoy con el joven Edison. Así que disfrutemos, deleitémonos,
que sea de un beneficio espiritual para nosotros, tema para iniciar esta nueva semana. Buenas tardes, queridos amigos que nos sintonizan en este maravilloso programa A Puesta de Sol. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes en esta ocasión para compartir la palabra de Dios. Así que quiero que empecemos inmediatamente abriendo las Escrituras. He titulado este tema Vivir por fe en tiempos de crisis. Vivir por fe en tiempos de crisis. No es un secreto para nadie que vive en este mundo, que el mundo en el que vivimos es un mundo que está sumergido en el caos. Es un mundo que está lleno de incertidumbre. Hay crisis económica, enfermedades, guerras, violencia, divisiones familiares, un sinnúmero de situaciones que afectan el mundo en el que vivimos. Pero en medio de la crisis que vivimos y en medio de tanta dificultad, surge una pregunta muy importante. Una pregunta que creo que cada cristiano, cada persona que quiere hacer la voluntad de Dios debe plantearse. Y la pregunta es, ¿cómo podemos permanecer firmes sin perder la esperanza en un mundo de crisis? ¿Cómo podemos lograr eso? La respuesta a esta pregunta obviamente la encontramos en la palabra de Dios. Si vamos al libro de Habacuc, allí encontramos la clave. En el capítulo 2 se nos dice, se nos invita a vivir por fe. La clave para permanecer en este mundo firme a pesar de las dificultades que a diario enfrentamos, a pesar de la crisis, es aferrarnos a Dios por medio de la fe. Es la única manera que podemos lograrlo. Sin fe es imposible que podamos mantenernos firmes en un mundo de tanta turbulencia. En esta ocasión quiero que reflexionemos en la importancia de la fe práctica en medio de la crisis. Para eso vamos a estudiar algunos personajes bíblicos para tomarlo como ejemplo ilustración para este mensaje especial. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les pido que, como estén ahí donde están, puedan inclinar su rostro para tener una palabra de oración e invocar la presencia de nuestro Dios. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad que nos regalas de poder abrir tu palabra. En este momento, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que al abrir tu palabra tú puedas darnos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Que podamos ser bendecidos por tu palabra, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay 4 verdades sobre la fe, 4 verdades muy importantes que yo quiero compartir en esta hora con ustedes. La primera verdad es que la fe no elimina la crisis, pero nos sostiene en medio de ella. Escuche esto, la fe no elimina la crisis, pero sí nos sostiene en medio de la crisis. El propósito de la fe no es que desaparecer los problemas por arte de magia. Ese no es el propósito de la fe. La fe no significa, tener fe no significa que ya no va a haber más enfermedad, que no va a haber más problemas, que no va a haber más crisis económica, que no va a haber más dolor, más sufrimiento. Eso no significa tener fe. La fe no evita que venga la tormenta. Nos da raíces profundas para no caer en medio de ella. Esa es la función de la fe, sostenernos en medio de las dificultades y las pruebas de este mundo. Hay una creencia muy popular que muchos cristianos creen, y es que si están cerca de Dios, si son fieles a Dios, si tienen fe, su vida va a estar exenta de problemas y de dificultades. De hecho, hay muchas religiones que predican el mensaje de salvación de esta manera. Invitan a la gente a venir a Cristo para que sus problemas desaparezcan. Pero la realidad es que esto no se corresponde con la palabra de Dios. La verdadera fe no aleja los problemas de nosotros. La fe, su función no es exonerarnos de los problemas y las dificultades de este mundo.
Cuando creemos que por estar cerca de Dios, por ejercer la fe, no va a haber problemas y dificultades, dejamos realmente de tener fe y pasamos a la presunción. La presunción no es más que lo que los seres humanos creemos o queremos que suceda. Es algo que no se fundamenta en la palabra de Dios, pero que nosotros como seres humanos deseamos y anhelamos que pase. Entonces, cuando creemos que la fe nos va a ayudar o nos va a permitir alejar los problemas de nuestras vidas, caemos en presunción, porque la palabra de Dios en ninguna parte menciona que por ejercer la fe no vamos a tener problemas y dificultades en este mundo. Todo lo contrario. Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, establece allí lo contrario. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la palabra de Jesús a sus discípulos. Es bueno notar y recordar que Jesús no le está hablando a sus discípulos. Él está diciendo, miren, en el mundo va a haber aflicción. El hecho de que ustedes sean mis seguidores, de que ustedes hagan mi voluntad, no significa que ustedes van a estar libres de problemas y dificultades. Va a haber aflicción. Mientras estemos en este mundo, va a haber dificultad, van a venir los problemas, van a haber situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar. Lo que el Señor promete es que en medio de esas dificultades, si nos aferramos a Él a través de la fe, podemos tener paz y tranquilidad. Esa es la promesa. Eso sí, la palabra de Dios lo dice. Y me encanta la última parte del versículo. El Señor dice, confiad que yo he vencido al mundo. Cuando tenemos dificultades, cuando hay problemas, cuando viene la crisis, el Señor nos invita a confiar en Él, porque ya Él venció al mundo. No hay nada que esté por encima de Dios. No hay ningún problema ni ninguna dificultad que sobrepase el poder de Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más poderoso que cualquier situación. Dios puede solucionar cualquier cosa. Ya Él es un vencedor. No es que va a vencer, ya Él es un vencedor. Y aquellos que se aferran a Dios a través de la fe son más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. El Señor nos invita a que confiemos. No que pensemos que no vamos a tener aflicciones, porque yo diría, esto es una trampa del enemigo. El enemigo quiere que pensemos esto, porque cuando nos aferramos a esta falsa promesa, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, entonces nos desanimamos, se nos va la esperanza y muchas veces nos alejamos de Dios. Y ese es el propósito del enemigo. Por eso es importante tener presente que como seguidores de Cristo, como cristianos, como personas que ejercen la fe, las dificultades van a tocar nuestra puerta y tenemos que estar preparados para aferrarnos a Dios a través de la fe, para confiar en Él a pesar de cualquier circunstancia y mantenernos firmes a pesar de lo que pueda suceder. Un ejemplo práctico de esto podemos verlo a través de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y usted analiza los grandes héroes de la fe, los patriarcas, los hombres de Dios, aquellos hombres que se entregaron en cuerpo y alma por la causa de Dios, hombres que muchos de nosotros admiramos por su fidelidad a Dios, por su devoción, por su entrega. Cuando usted analiza la vida de esta gente, a pesar de su entrega a Dios, a pesar de su servicio, ellos no estuvieron exentos de problemas. Ellos también participaron de la crisis que nosotros también tenemos. Ellos también fueron partícipes de las situaciones difíciles y de las circunstancias adversas. Ellos no fueron la excepción. Y cuando usted va a Hebreos, el capítulo 11, allí, lo que es conocido como la galería de la fe, porque allí se exhiben los nombres de los grandes hombres y mujeres de Dios que a través de la historia se mantuvieron fieles a Dios a pesar de cualquier circunstancia. Usted puede ver allí que allí se menciona las grandes hazañas que hicieron estos hombres y mujeres, pero también se menciona las dificultades que enfrentaron. Allí dice Hebreos capítulo 11 del versículo 1 en adelante que muchos de ellos enfrentaron persecución, fueron encarcelados, sufrieron azotes, sufrieron el desprecio y la burla de las personas de su época y tuvieron que aguantar toda esta situación. Pero a pesar de todo esto, la palabra de Dios nos dice que ellos se mantuvieron fieles,
siguieron confiando en el nombre de Dios, siguieron hacia adelante, siguieron avanzando a pesar de las circunstancias, porque ellos tenían su esperanza en las promesas maravillosas de Cristo Jesús. Ellos esperaban una ciudad con fundamento, según lo expresa Hebreos capítulo 11, versículo 10, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. En eso ellos basaban su esperanza, y esta esperanza lo mantenía fuerte, lo mantenía siempre con la frente en alto, hacia adelante, porque ellos tenían su confianza puesta en Dios. Y esta es la invitación que Dios quiere hacernos hoy, que no importa el problema, la circunstancia en que estemos pasando, Dios sigue estando a tu lado. Dios no te ha abandonado. El enemigo quiere que tú creas que Dios te ha abandonado, que eres un pecador, que no mereces la gracia y la misericordia de Dios, pero la verdad es que Dios sigue a tu lado. Dios está allí contigo. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a darte la fortaleza necesaria para que tú salgas victorioso de ese problema. Solamente tienes que confiar y creer en Él, aferrarte a sus promesas a través de la fe, y Dios te va a dar la victoria sobre ese problema que tú tienes. La fe no nos da estabilidad en medio de la crisis. El papel de la fe es que podamos estar tranquilos, quietos, en paz, a pesar de la tormenta. Ese es el papel de la fe. Y un ejemplo práctico y vivo lo encontramos en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, conocido como el profeta llorón, que se quejaba por la circunstancia en la que estaba el pueblo en su época. El relato histórico establece que en el tiempo de Habacuc el pueblo se había desviado de la voluntad de Dios. El pueblo estaba sumergido en la idolatría, en la injusticia, en la violencia. Habían llegado a un estado de degradación moral tal que se habían desviado por completo de la voluntad de Dios. Los líderes de la época de Habacuc, quienes estaban llamados a establecer el orden y guiar al pueblo al camino de Dios, estaban implicados en prácticas corruptas. Los ricos explotaban a los pobres y los jueces recibían soborno, y la violencia imperaba por toda parte en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y en medio de esta circunstancia, el profeta Habacuc clama a Dios y le pregunta allí al Señor, en unos versículos allí, el versículo 1 de Habacuc 1, un versículo que yo sé que muchos hemos leído y nos identificamos con la situación de Habacuc. Él dice: ¿hasta cuándo, Señor, veré violencia e injusticia? Señor, ¿hasta cuándo? El profeta estaba sufriendo, viendo cómo imperaba la injusticia, cómo imperaba la violencia, cómo el mal estaba sobre el bien y no pasaba nada, y parecía que Dios guardaba silencio, parecía que el malo se salía con la suya, y el profeta estaba desesperado por respuesta, porque Dios interviniera, y parecía ser que Dios guardaba silencio. La historia de Habacuc, cuando usted lee esos 3 capítulos del libro de Habacuc, se dará cuenta que Dios no dio una solución al profeta. Dios no soluciona el problema a pesar del clamor y de la sincera preocupación del profeta. Dios no soluciona el problema, pero sin embargo Dios le da una promesa maravillosa al profeta, un versículo que se encuentra en el corazón del libro de Habacuc, un versículo que yo creo que debe ser un versículo de referencia para cada uno de nosotros. Se encuentra en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4. Allí el Señor le dice a Habacuc, le exhorta que a pesar de todo lo que él ve, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias, el Señor le invita al profeta Habacuc a vivir por la fe. El Señor le dice: el justo por la fe vivirá. Esta respuesta de Dios para el profeta cambió la perspectiva del profeta. A pesar de que Dios no resolvió el problema, ya en el versículo 3 de Habacuc vemos a un profeta totalmente diferente. Un profeta que ahora alaba y glorifica el nombre de Dios. Un profeta que ahora no le importa la circunstancia ni el momento por el cual está atravesando. Ahora su enfoque está en el poder, en la gracia y en la misericordia de Dios. Ahora él dice y exclama: no importa lo que suceda, no importa que la tierra no dé su fruto, no importa que venga la sequía, a pesar de todo yo seguiré confiando en Jehová. Porque cuando abrazamos a las promesas de Dios a través de la fe, nuestra perspectiva cambia. El problema estará ahí, la crisis seguirá allí, pero nuestra visión del mundo y de las cosas que nos rodean serán diferentes, porque Dios fortalece nuestros corazones,
porque la esperanza nos llena de gozo y la fe nos llena de gozo y esperanza, confiando en que pronto, muy pronto, Dios va a cambiar el curso de este mundo y Dios vendrá para llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. El profeta se aferró a Dios por la fe y Dios cambió su visión de las cosas. La fe es tener paz mientras afuera hay tormenta, porque sabemos que Dios está al control. Dios está al control de todas las cosas. No importa lo que suceda, no importa lo que veamos, no importa que este mundo esté cada día de mal en peor, no importa que se levanten guerras, no importa que la sociedad cada día esté más desviada de los principios de Dios, no importa lo que veamos, Dios sigue al control de este mundo, Dios sigue al control de tu vida, Dios sigue al control de su iglesia. Y si Dios está al control, no tenemos nada que temer. Como el salmista en el Salmo 46 expresó: aunque tiemble la tierra y se traspasen los montes al corazón del mar, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Este debe ser nuestro pensamiento. Esta debe ser nuestra actitud en medio de las pruebas. No importa lo que esté pasando, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y eso debe ser más que suficiente para mantenernos en paz y en tranquilidad, confiado en que Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. El otro aspecto, la otra verdad que debemos tener pendiente acerca de la fe es que el miedo nos paraliza, pero la fe nos moviliza. El miedo es un sentimiento que nos embarga a todos, es muy propio del ser humano. De hecho, el miedo es un sentimiento que fue colocado por el mismo Dios. El miedo nos alerta, nos mantiene alerta ante el peligro. Es algo bueno, no es algo malo. El problema del miedo surge cuando el miedo se apodera del corazón y nos inmoviliza. Allí está el peligro del miedo. Un ejemplo de esto lo vemos en la historia bíblica. Si usted va a la historia del pueblo de Israel cuando estaban allí peregrinando en el desierto camino a la tierra prometida, específicamente allí en el capítulo 13 del libro de Números, la Biblia relata que en esa ocasión ya el pueblo estaba frente a la tierra prometida, listo para entrar, para recibir la promesa que Dios le había dado, y estaban allí listos para entrar. Dios ya había preparado todo, el escenario estaba listo para que el pueblo recibiera esa promesa, pero surgió la duda dentro del pueblo. Vino allí la incredulidad. El pueblo, me imagino que pensó: esto es demasiado bueno para ser verdad, algo debe de haber. Y allí entró la duda en su corazón y en sus mentes y empezaron a cuestionar a Dios. El pueblo se acercó a Moisés y le pidió a Moisés, sugirió enviar a 12 espías a verificar la tierra para asegurarse que lo que Dios ya había prometido era cierto. Es increíble el atrevimiento de esta gente. Dios había dicho que la tierra era buena en gran manera, una tierra que fluía leche y miel, pero ellos no estaban conformes ni se sentían seguros por la palabra de Dios. Ellos querían ver por sus propios ojos que esto era verdad. Así que se acercaron al líder, a Moisés, y le pidieron que enviara 12 espías para inspeccionar la tierra, para ver si lo que Dios había dicho era cierto. Así que Moisés le pareció buena la idea y lo consultó a Dios, y Dios le permitió a Moisés que enviara los 12 espías. La historia relata que los 12 espías fueron a ver la tierra, y a su regreso, después de 40 días allí espiando y mirando la tierra, regresaron con el informe. Y el informe estaba dividido en dos. Ellos llegaron y empezaron el informe reconfirmando lo que Dios ya había dicho. La tierra es buena en gran manera. La tierra fluye leche y miel. Incluso trajeron algunos frutos como evidencia. Estaban todos de acuerdo en eso. La tierra es buena. Ya Dios le había dicho que la tierra era buena. No era necesario ir a confirmarla, pero la duda lo llevó a cuestionar a Dios y ir ellos mismos a investigar. Pero el problema surge en la siguiente parte del informe. Todos estaban de acuerdo, los 12 espías, en esa parte del informe, que la tierra era buena, pero
en la siguiente parte se divide allí el informe. 10 de los espías entran en pánico y empiezan a decirle al pueblo, a alarmar al pueblo con lo que habían visto allí. Empezaron a decir, la tierra es buena, pero hay peligros allí que acechan. Allí hay ciudades fortificadas, murallas, ciudades amuralladas, y en ella habitan gigantes. Nosotros parecemos langosta delante de esta gente. Esta gente nos van a aplastar sin duda. Si vamos, nos van a aplastar. Es un suicidio ir a tomar esta tierra. Sin embargo, Josué y Caleb, que eran parte de los 12 espías, reconocieron que en realidad había problemas, que había dificultades, reconocieron que en verdad habían desafíos al conquistar la tierra, pero también reconocieron que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y el que había prometido darle la tierra abriría caminos y haría todo lo posible para que ellos conquistaran esta tierra. Ellos dijeron, vamos, marchemos, porque Dios tiene el poder para darnos esta tierra. Ellos estaban decididos, pero el pueblo decidió escuchar la voz de los 10 espías, tal vez porque, dirían ellos, la mayoría tiene la razón, eran 10 contra 2. Así que el pueblo decidió escuchar las voces de estos 10 espías y entraron en pánico, entraron en temor, y allí el pueblo empezó a llorar literalmente. La palabra de Dios dice que empezaron a llorar, a angustiarse. Muchos de ellos clamaban y le reclamaban a Moisés que lo devolviera a Egipto. ¡Ay, qué mal te hemos hecho! ¿Por qué nos traíste a este lugar, Moisés? Devuélvenos a Egipto. Era el clamor del pueblo. Allí vemos claramente el impacto que tiene el miedo en nuestra fe. El miedo nos inmoviliza, nos paraliza. El pueblo de Dios, por esta duda, por este temor a marchar y conquistar la tierra, sufrió la consecuencia. El relato bíblico dice que duraron 40 años vagando en el desierto. El Señor se enojó tanto con este pueblo y dijo que esa generación no iba a entrar, no iba a poseer la tierra por su incredulidad. Y así que en vez de entrar directamente a la tierra prometida, ahora empezaron a vagar durante 40 años en el desierto. Esas son las consecuencias cuando nos dejamos embargar por el temor. Esa es la consecuencia cuando apartamos nuestra vista de las promesas de Dios y empezamos a ver alrededor y a ver las circunstancias que nos rodean. Nos paralizamos. Cuando estamos llamados a conquistar, cuando estamos llamados a vencer, cuando estamos llamados a obtener victorias, si dejamos que el miedo nos embargue, entonces en vez de vencer, caeremos derrotados y estaremos paralizados. El pueblo no pudo conquistar la tierra cuando ya todo estaba listo por dejarse amedrentar por el temor y la duda. Sin embargo, Josué y Caleb, quienes confiaron plenamente en la palabra de Dios, Dios les permitió que entraran a la tierra, porque cuando confiamos en las promesas de Dios, cuando nos aferramos por fe a la promesa de Dios, podemos avanzar hacia el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Así que otro ejemplo es, brevemente, que quiero mencionar, es el ejemplo también de Pedro. Allí cuando estaba en la barca, una historia que todos conocemos, Dios le dice a Pedro, Pedro ve a Jesús que viene caminando y él reconoce a Jesús y le pide a Jesús que le permita caminar a él también sobre las aguas. Jesús le dice, ven, lo invita. Y dice que el relato que Pedro, dando paso de fe, salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Algo imposible, algo que parecía imposible, empezó a hacerse realidad porque Pedro había confiado en la palabra de Jesús. Y mientras él se mantuvo confiando y mirando a Jesús, pudo caminar sobre las aguas a pesar de la tormenta. El problema de Pedro vino cuando Pedro en el camino empezó a dudar. Cuando Pedro se dio cuenta de que el viento soplaba fuerte, cuando Pedro empezó a pensar en las olas y en lo profundo de las aguas en las cuales él estaba caminando, y Pedro allí empezó a dudar y empezó a apartar su vista de Jesús, e inmediatamente todos conocemos la historia, Pedro empezó a hundirse, empezó a sucumbir allí en medio de la duda y el temor, y eso es lo que sucede cada vez que nosotros apartamos nuestra vista de Jesús. Es lo que sucede cada vez que nosotros nos apartamos de las promesas de Cristo Jesús. Cuando empezamos a ver la tormenta, cuando empezamos a ver el fuerte viento y a ver los problemas que nos rodean y quitamos nuestra vista de Cristo,
indudablemente nos vamos a hundir. Vamos a hundirnos, es lo único que nos espera. Vamos a hundirnos con seguridad. La única garantía que tenemos de mantenernos firmes, de mantenernos caminando sobre el problema y sobre las aguas, es cuando miramos a Cristo Jesús a través de la fe. Es cuando nos aferramos a Él y a sus promesas, es que podemos estar seguros y tranquilos en los brazos de Cristo Jesús. Por el contrario, la fe moviliza. El miedo nos paraliza, pero la fe moviliza. La fe no ignora la realidad, pero se atreve a dar pasos aunque la situación parezca imposible. La fe no ignora el problema, no ignora las circunstancias que nos rodean, pero da pasos decididos y firmes a pesar de la situación. Y fue el caso de David frente al gigante Goliat. Mientras todos temblaban y estaban atemorizados ante este gigante, David llegó al campamento y dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y decidido a enfrentar al gigante, dice que David allí fue con valentía y confianza en Dios y enfrentó al gigante. Y Dios le dio la victoria a David. Aunque parecía algo imposible, aunque parecía una locura, David confió en el Dios que él conocía. Confió en ese amigo, en esa amistad que David había desarrollado a lo largo de los años con Dios. Confió en que su Dios podía darle la victoria y no tuvo temor, no dudó, y Dios le dio la victoria a David. Mientras todo un ejército estaba paralizado por el temor, Dios utilizó un jovencito que, confiando en sus promesas, tuvo la valentía y el valor de desafiar al gigante en el nombre de Cristo Jesús, y Dios le dio la victoria. Igualmente, la mujer del flujo de sangre, una mujer que por 12 años estaba sufriendo allí una enfermedad que la había consumido, había gastado todos sus recursos buscando la solución y nada había podido darle sanidad. Estaba sufriendo, pero ella había escuchado que había alguien que tenía la solución, había escuchado la historia de Jesús, conocía de sus milagros, había escuchado las proezas que Jesús hacía, y un día escuchó que Jesús estaba en su ciudad, y en ese momento ella se levantó decidida. No tuvo temor al qué dirán, no tuvo temor a enfrentar la multitud y colarse allí entre medio de la gente para llegar a donde estaba el maestro y tocar su manto. Esta decisión firme, esta decisión decidida trajo a esta mujer sanidad. Si ella, por el contrario, se hubiese quedado atemorizada, dudando en su casa, no hubiese sido sanada. Pero su fe, su confianza en Dios, en el Todopoderoso, permitió que esta mujer pudiera ser libre de esta terrible enfermedad. La fe activa nuestra obediencia. La fe nos levanta para orar, nos mueve a servir y nos anima a avanzar cuando todo alrededor nos dice que retrocedemos. La fe nos mueve, la fe no se paraliza, la fe no se queda inmovilizada ante el temor, la fe se mueve con pasos firmes hacia la voluntad de nuestro Dios. La tercera verdad que quiero compartir con ustedes es que la fe no es pasiva. La fe no es pasiva. La fe obra. La fe no se queda tranquila. La fe obra. Y el apóstol Pedro en Santiago capítulo 2 versículo 17 lo establece de esta manera. Él dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe que se queda quieta, sin movimiento, no es fe viva. La fe tiene que obrar. La fe no puede ser solamente un sentimiento, no puede ser una creencia. Si la fe se queda en eso, no sirve de nada. Está muerta, dice allí la palabra de Dios. La fe tiene que obrar, llevarnos a obrar. La fe se demuestra en obediencia cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que evidencia la verdadera fe, cuando nosotros decidimos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Si creemos, si sentimos, pero no obramos, no actuamos, entonces esa fe es muerta, como lo establece la palabra de Dios. Abraham decidió salir de su tierra y dejar atrás toda su familia, todo lo que había construido, porque el Señor le invitó a salir. Dios le pidió que saliera de su tierra y abandonara todo para ir a un lugar desconocido. Y Abraham no dudó. Abraham se levantó y, sin saber hacia dónde iba, dejando todo atrás, abandonando todos sus sueños y todo lo que había construido,
decidió ponerse en la mano de Dios y obedecer y dar un paso de fe, salir hacia lo desconocido. Esa es la fe verdadera, esa es la fe viva, la que obra en obediencia a la voluntad de Dios. Igualmente Noé, la palabra de Dios dice que construyó un arca en obediencia al pedido de Dios. Obedeció cuando las circunstancias no le favorecían. El Señor le dijo que iba a venir un diluvio. Nunca había pasado eso en la historia de la humanidad, nunca había caído agua del cielo, pero Noé creyó a la palabra de Dios. Noé decidió confiar en la palabra de Dios y a pesar de la burla, a pesar del desprecio, Noé se entregó completamente a la causa de Dios y abandonó allí todos sus sueños para entregarse a la voluntad de Dios. Y ya sabemos el resultado de esta historia. Esa es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros, una fe que se mueva en acción. La fe se mueve en oración y acción, no basta con orar. Hay personas que están esperando que Dios obre grandes cosas, que haga grandes milagros en sus vidas y oran por eso, pero solamente hacen eso, solamente oran, no hacen más nada. No basta con orar, Señor, dame un trabajo. Hay que salir a tocar puertas con confianza en que el Señor abrirá la puerta correcta. No basta solamente con estar pidiéndole al Señor, hay que salir con la fe, con la determinación de que Dios irá con nosotros y Él abrirá la puerta correcta. Esa es la verdadera fe. La fe no basta con decir, Señor, restaura mi familia. Hay que cultivar el perdón, hay que buscar reconciliación, hay que sembrar amor. No basta con orar solamente y pedir, tenemos que actuar, tenemos que obrar. Y Dios entonces va a completar y va a hacer el milagro en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Esa es la verdadera fe que Dios espera de cada uno de sus hijos. Un ejemplo de una fe que se expresa en servicio es la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Esta iglesia no se cruzó de brazos, no recibió allí el poder del Espíritu Santo y se sentó allí a esperar lo que iba a suceder. No, dice que esta iglesia salió a trabajar, salió a servir, salió a cumplir la misión, a hacer la obra que Dios le había encomendado, y a través de ese esfuerzo decidido, Dios bendijo su trabajo y muchas personas llegaron a los pies de Cristo. El evangelio se difundió por todo el mundo conocido y hoy, gracias a la determinación de esos hombres y mujeres, hoy podemos tener una iglesia sólida que espera el regreso de Cristo Jesús. Pero necesitamos entrar en acción. La fe verdadera se entrega al servicio al prójimo, a la causa de Dios, obra en favor de la causa de Dios, no se está tranquila, no se está quieta. Esa es la fe verdadera. El último aspecto que quiero tocar para finalizar este tema, la última verdad, es que la crisis no es eterna. Y yo quiero que podamos poner atención a esta parte. Estamos pasando por dificultades. Yo sé que cada quien tiene problemas. Hay situaciones difíciles en nuestro entorno. Hay crisis por la cual estamos atravesando. El mundo cada día va de mal en peor. Pero quiero decirte en esta hora que la crisis no será para siempre. La fe apunta al cumplimiento de las promesas de Dios y yo doy gloria a Dios por eso. Pronto todo esto terminará. Pronto el mal acabará. Cristo cumplirá su promesa y un día vendrá a buscar a sus hijos fieles para llevarlo a vivir con él por toda la eternidad. Pero mientras eso sucede, necesitamos perseverar por medio de la fe. Necesitamos estar tranquilos y quietos, gozosos, alabando y glorificando el nombre de Dios en medio de la prueba, mientras la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas y en este mundo. Necesitamos vivir una vida dependiendo de Cristo Jesús, mirando al invisible, mirando a Cristo, sin importar la circunstancia. La palabra de Dios dice que la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es estar seguro, confiado de que lo que esperamos va a llegar, aunque tarde, aunque veamos lo que veamos, aunque pase lo que pase, eso se va a cumplir. Es estar seguro, es tener la confianza y la seguridad de que Dios cumplirá su promesa.
es tener la convicción, estar convencido de que aunque no podamos ver el futuro, aunque no podamos ver todos los aspectos de lo que está sucediendo en el mundo, Dios tiene el control y Dios va a cumplir su promesa. Esa es la fe verdadera, la fe que se mantiene firme a pesar de las circunstancias. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Según lo que dice aquí el apóstol Pedro, el sufrimiento, el padecimiento no es eterno. Dice allí que vamos a padecer por un tiempo. Habrá padecimiento, habrá circunstancia por un tiempo, pero llegará el momento en el cual Dios va a limpiar, a quitar cada lágrima de nuestros ojos. Dios va a resolver el problema del pecado. Dios va a quitar el mal, va a erradicar el mal de este mundo. Dios lo ha prometido. El sufrimiento no será para siempre. Si estás sufriendo, si estás en una situación difícil, te invito a que te aferres a Dios a través de su promesa, que confíes en Él, que confíes en su palabra. Dios tiene el control. Dios está guiando cada acontecimiento en esta tierra. Nada de lo que está sucediendo es por casualidad. Si estás pasando por una crisis, confía en Dios, confía en que Él está contigo. Alaba a Dios en medio de la prueba. Aférrate a Él, porque es posible que tal vez esa crisis que estás pasando o esa crisis que está pasando en tu entorno, Dios esté dirigiendo esto para cumplir sus propósitos en tu vida. Así que aférrate a Él, confía en Él y Dios al final nos dará la victoria. El pueblo de Israel recuerda que pasó 70 años de cautiverio en Babilonia, pero Dios prometió que un día los iba a librar, que llegaría un momento que ese sufrimiento no iba a ser eterno. Eran 70 años y al cumplimiento de los 70 años Dios traería liberación a su pueblo. ¿Y saben qué? Dios cumplió su promesa. El Dios del ayer, el Dios del pueblo de Israel sigue siendo el mismo Dios de hoy. El Dios que cumplió su promesa en el pasado es el mismo Dios que va a cumplir su promesa en el futuro. Él ha prometido que pronto volverá. Él ha prometido que pondrá fin al mal en esta tierra. Él va a terminar las injusticias en este mundo. Ese Dios lo ha prometido y yo estoy seguro que mi Dios va a cumplir su promesa porque Él sigue siendo fiel. Aferrémonos a Dios, aferrémonos a su palabra y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Por último, quiero destacar que la fe mira más allá del presente. Si usted solamente se enfoca en el dolor, en el momento difícil que usted está viviendo, si usted solamente se enfoca en la fotografía de el sufrimiento que usted está pasando y no se permite ver la película completa, entonces usted no podrá confiar en las promesas de Dios. Dios está guiando los acontecimientos de este mundo. No se concentre en la circunstancia difícil. Mire la película completa que Dios nos la ha dado a conocer. Dios ha dicho cuál será el destino de este mundo y el destino de aquellos que pongan su confianza en Él. Ya tenemos la revelación dada por Dios y está allí. Ya nosotros sabemos en qué va a terminar todo. Podemos tener la seguridad de que vamos a ser victoriosos. Incluso dice el versículo que leímos en Juan 16:33 que ya Dios venció. Dios es vencedor. Jesús es un vencedor. Y si estamos de parte de Él, seremos vencedores al lado de Jesús. Nuestro destino es ser vencedores, victoriosos. No tenemos nada que temer. No tenemos por qué preocuparnos. A pesar de lo difícil que esté la situación, a pesar de que el mundo vaya de mal en peor, podemos tener nuestra confianza en Cristo Jesús, de que venceremos porque Él lo ha prometido y Él venció en la cruz del Calvario. Nuestro destino es ser vencedor. Así que soporta, aguanta un poquito más, aférrate a la fe, confía en Él, alaba al Señor en medio de las pruebas y verás la gloria de Dios. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gloria a Dios. Lo que podamos pasar en este mundo, las dificultades, los años que pasemos en este mundo sufriendo de dolor,
no se comparan al gozo eterno que tendremos en el reino de los cielos. Valdrá la pena cada día, cada minuto, cada año de sufrimiento en esta tierra, porque el gozo que tendremos al lado de Cristo en el cielo será incomparable. Eso valdrá la pena. Así que pon tu esperanza en las promesas gloriosas de Cristo Jesús. Cada vez que estés pasando por una dificultad, piensa en esas promesas. Piensa en lo que Cristo está preparando para ti. Piensa en los años eternos que vamos a vivir en el reino de los cielos, la eternidad completa al lado de Cristo. Piensa en esto. Y ¿sabes qué? Esto te va a llenar de fortaleza. Esto te va a dar ánimo. Eso te va a ayudar a levantar, a seguir hacia adelante, firme, esperando el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. La fe se sostiene en las promesas de Dios. Solamente la fe se sostiene en las promesas de Dios. Nada que esté fuera, que Dios no haya dicho, debe ser para nosotros un consuelo, porque lo único que nos consuela, lo único que nos da esperanza, son las promesas de Cristo Jesús establecidas en su palabra. Es lo único. No hay esperanza fuera de la palabra de Dios. No hay esperanza fuera de Jesús. Este mundo, por más que veamos, los políticos, los gobernantes de este mundo no pueden mejorar la situación de este mundo. La única esperanza está en Jesús. La fe se sostiene en sus promesas. Y a mí me gusta y quiero compartir algunas promesas maravillosas con ustedes para que les sirvan de reflexión y en los momentos difíciles, en la circunstancia por la cual ustedes estén atravesando, sin importar cuál sea, ustedes puedan atesorar estas promesas en sus corazones. Si estás pasando por una situación difícil, si hay escasez en tu casa, en tu familia, si no hay provisión, si hay falta de alimento, si no hay recursos, Dios ha prometido que Él suplirá todo lo que haga falta. Filipenses 4:19, recuerda esto. Si hay dificultad económica, si faltan los recursos, si falta la comida, confía en el Dios Todopoderoso, porque Él ha dicho que Él suplirá todo lo que haga falta. No tengas temor. Llénate de valor, llénate de esperanza y de gozo, porque Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas. No dejes que el temor te invada el corazón. No dejes que la duda llegue a tu mente. Confía en la palabra de Dios y sin duda Dios cumplirá su promesa. Si te sientes solo, si te sientes abandonado, si te sientes que nadie te quiere, que nadie te entiende, Dios también ha prometido que estará contigo. No temas, porque yo estoy contigo, dice la palabra de Dios, Isaías 41:10. El Señor está contigo. No importa que te hayan abandonado tu familia, no importa que tus amigos te hayan dejado, no importa que te sientas solo. Recuerda que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a tu lado y Él está contigo y ha prometido que nunca te dejará solo. Confía en esa promesa. Si te sientes derrotado, si te sientes que no hay propósito para tu vida, si te sientes que no lo puedes lograr, te invito a reflexionar en Romanos 8:37, donde dice: en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. No importa la circunstancia en la cual te haya tocado vivir en este mundo. No importa los fracasos que hayas tenido aquí en esta tierra. Dios te llama un vencedor. Dios te llama un triunfador. Si te colocas en sus manos, si pones tu vida en la mano de Cristo y pones tu vista en Él, serás un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Finalmente, una de las mayores promesas, y es la promesa que todos esperamos, es la promesa que todos anhelamos, porque yo sé que todos estamos cansados de vivir en este mundo de maldad, este mundo de injusticia. Es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido que volverá. Juan 14:3 dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo doy gloria a Dios por esta maravillosa promesa. Cristo pronto volverá a esta tierra. Cristo pronto vendrá a buscar a sus hijos fieles. Cristo pronto pondrá fin al sufrimiento en esta tierra y nos llevará a vivir por toda la eternidad en la patria celestial. Y yo estoy seguro que esta promesa se va a cumplir, porque el que la prometió es fiel y nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. La historia está allí. La historia confirma que cada vez que el Señor ha prometido, Él ha cumplido.
Dios cumplirá esta promesa sin duda alguna. Él volverá por sus hijos y nos llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Si hay sufrimiento, si hay circunstancias difíciles en tu vida, recuerda que Dios pronto volverá y que este mundo terminará. Recuerda siempre el ejemplo de Job. Job perdió todo, pero dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabes qué? Al final Dios restauró al doble las posesiones de Job. Job exclamó en los momentos de dificultad, yo sé que mi Redentor vive. Se aferró por la fe a Cristo y al final Dios recompensó a Job. Y no solamente lo recompensó en esta tierra, sino yo estoy seguro que lo recompensará con la vida eterna, que es lo más importante. Igual que José, fue vendido, encarcelado y humillado, pero su crisis abrió la puerta para ser gobernador y salvar a su familia. La crisis en la vida de José abrió el camino, abrió la puerta para que José pudiera llegar a ser un hombre influyente, un hombre poderoso para proveer para su familia. Dios está al control de todas las cosas. Si hay crisis, si hay dificultades, confía en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios te está guiando por el camino que Él quiere conducirte. Lo único que debemos hacer es confiar en Él y dejarnos guiar por Él. Jesús, tenemos el ejemplo de Jesús que fue a la cruz y murió allí por nosotros. Fue fiel allí hasta la muerte de cruz, para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. A pesar del sufrimiento y del dolor, Jesús fue a la cruz y ganó la vida eterna para cada uno de nosotros. Así que te invito en esta hora, en este momento, a seguir confiando en Dios, a que no te desanimes, no permitas que el enemigo siembre la duda y el temor en tu corazón. Aférrate a las promesas de Dios. Confía en ellas, estudia, escudriñala, que tu corazón se llene de ellas, repítela cada día, cada mañana, en cualquier momento, cuando te sientas triste, para que tu corazón se llene del gozo y de la esperanza en Cristo Jesús, para que tu corazón sienta el deseo y el anhelo de que Cristo pronto venga por nosotros y podamos vivir con Él por toda la eternidad. Confía en tu Dios sin importar la circunstancia, porque nuestro Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios pueda poner en ti el deseo ferviente de aferrarse a Él, de nunca por ninguna razón apartar tu vista de Él, para que puedas caminar en medio de las aguas, para que puedas caminar por encima del problema, a pesar de las circunstancias que rodeen tu vida. Que Dios te pueda bendecir grandemente en esta tarde de sábado. Muchas bendiciones. Pues desde la
te